Hola amigos, bienvenidos a otro video de su canal Mundo de Mente. El día de hoy estaremos haciendo un ejercicio de caída libre y vamos a ver las gráficas de posición, velocidad y aceleración. El ejercicio dice: el tripulante de un globo aerostático que sube verticalmente con velocidad constante de magnitud 5 metros por segundo suelta un saco de arena cuando el globo está a 40 metros sobre el suelo. Después de que lo suelta, el saco está en caída libre. Calcule la posición y la velocidad del saco a 0.25 segundos y a 1 segundo después de soltarse. ¿Cuántos segundos tarda el saco en chocar con el suelo después de soltarse? ¿Y con qué rapidez chocará? También qué altura máxima alcanza el saco sobre el suelo y dibuje las gráficas de la aceleración en Y por el tiempo, la velocidad en Y por el tiempo y la posición en Y por el tiempo para el movimiento del saco. Entonces observemos. Aquí tenemos el nivel del suelo. Vamos a decir que a nivel del suelo va a ser nuestro cero. Entonces ahí vamos a ubicar nuestro origen. Hacia arriba nuestro eje Y sería positivo en este caso. Nuestro globo va a estar inicialmente a una altura de 40 metros y cuando está a esta altura de 40 metros va subiendo con una velocidad de 5 metros por segundo. En este momento suelta, cuando está a los 40 metros, suelta un saco y este saco va a conservar la misma velocidad que llevaba el globo de 5 metros por segundo hacia arriba. Entonces va a subir hacia una distancia que vamos a llamar H mayúscula, y cuando llegue a esa distancia y esa velocidad se haya vuelto cero por la acción de la gravedad que va hacia abajo, entonces el objeto quedaría en caída libre. En este momento la pregunta nos dice que calculemos la posición y la velocidad en los tiempos de 0.5 segundos y de 1 segundo. Entonces recurrimos a la ecuación de posición, que nos dice que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y esta sería la ecuación en cualquier punto. En este caso necesitamos la posición cuando esté el tiempo en 0.25. Ya tenemos nuestra altura inicial, que es 40, tenemos nuestra velocidad inicial, que son 5, y conocemos la magnitud de la gravedad y sabemos el tiempo en el que necesitamos encontrar una altura. Entonces, en este caso, en un tiempo igual a 0.25 segundos, vamos a decir que Y va a ser igual a nuestro Y inicial, que es 40, más la velocidad inicial, que es 5, por el tiempo, que en este caso sería 0.25, menos 1/2 de la gravedad es 9.8, 1/2 serían 4.9, por el tiempo al cuadrado, que serían 0.25 al cuadrado. Resolvemos estas operaciones matemáticas en una calculadora, estas dos positivas se suman y luego se resta esta otra magnitud negativa y nos quedaría que en el tiempo de 0.25 segundos estaría en una posición final de 40.84 metros. O sea que estaría un poco más arriba de los 40 inicial, exactamente 0.84 metros o 84 centímetros más arriba. En un tiempo igual a 1 segundo, entonces nuestra posición final, utilizando la misma ecuación de posición, ya sería la misma pero cambiando el tiempo por 1. Entonces sería la posición inicial 40 más la velocidad inicial serían 5 por el tiempo, que sería 1, 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Resolvemos esta ecuación y nos queda esa posición final a 1 segundo de 40.1 metros. Muy cerquita a la posición de donde arrancó. Entonces observemos las velocidades en los tiempos de 0.25 y de 1 segundo. La fórmula, las ecuaciones de velocidad en Y sería que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Entonces, en un tiempo de 0.25 tenemos que nuestra velocidad final sería la velocidad inicial, que es 5, la gravedad serían menos 9.8 y nuestro tiempo sería de 0.25. O sea que tendría una velocidad final de 2.55 metros y es positiva, quiere decir que todavía va subiendo el objeto y está en esa posición.
en 0.25 con esta velocidad. Sigue, el objeto no ha llegado a su punto inicial, a su punto máximo, todavía va subiendo. Y la velocidad en un tiempo igual a un segundo sería igual a, utilizamos la misma ecuación de posición, la velocidad inicial son 5, menos la gravedad que son menos 9.8 por el tiempo de un segundo. En este caso nos daría una velocidad negativa de menos 4.8 metros por segundo. Vimos que estaba muy cerquita a la posición inicial, 40.1. Quiere decir que va en un punto unos 10 centímetros más arriba de su posición inicial, pero va cayendo, ya que su velocidad es negativa. Y luego nos decía una pregunta B, el tiempo en llegar al suelo. El tiempo en llegar al suelo entonces lo vamos a utilizar con nuestra ecuación de posición Y, donde sabemos que nuestro Y final es igual a nuestro Y inicial más velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo. En este caso no conocemos el tiempo en el que llega al suelo, pero sí conocemos la posición final, que sería, la altura del piso sería 0. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: nuestra posición final es 0, que es el suelo, nuestra posición inicial está a 40 metros sobre el suelo, más la velocidad inicial sería positiva, ya recordemos, porque apunta hacia arriba y nuestro eje Y positivo es hacia arriba, menos 4.9, que es un medio de la gravedad, es negativo porque la gravedad siempre apunta hacia abajo por el tiempo al cuadrado. En este caso resolvemos esa ecuación por medio de nuestra fórmula general. Ya sabemos que A serían menos 4.9, B serían 5 y C serían 40. Y lo reemplazamos en esta ecuación, que con un más y con un menos nos daría dos tiempos. En este caso un tiempo negativo, que es menos 2.39, sabemos que no lo vamos a utilizar porque nuestro tiempo inicial fueron 0. Y un tiempo positivo que sería de 3.41 segundos, o sea que se demoraría en hacer todo su recorrido 3.41 segundos desde el momento que lo soltaron. Y la velocidad con la que llega al suelo, pues volvemos a nuestra ecuación de velocidad. Sabemos que la velocidad final es la que necesitamos hallar, que nuestra velocidad inicial fueron 5 metros por segundo, menos la gravedad por el tiempo, que sería el tiempo que se demoró en hacer todo el recorrido hasta llegar al suelo. Entonces en este punto donde está en el suelo es donde nos va a dar esta ecuación esa magnitud de la velocidad. En ese caso nos dio negativa porque va el vector posición cuando está en el vector velocidad cuando está en el piso apunta hacia abajo, y con una magnitud de menos 28.42 metros por segundo. Luego tenemos que nos piden hallar la altura máxima. Para encontrar la altura máxima ya sabemos que uno de los datos es que nuestra velocidad se hace 0. O sea que utilizando nuestra ecuación de posición decimos que necesitamos el tiempo cuando la velocidad final se haga 0. Entonces la velocidad final se hace 0, la velocidad inicial es 5, la gravedad la conocemos que es menos 9.8 y el tiempo que no lo conocemos, y este tiempo es el que nos va a decir cuándo la velocidad se hizo 0. Entonces si despejamos esta fórmula, ese término menos 9.8 te pasaría positivo a este lado, y luego ese 9.8 pasaría a dividir al 5. 5 dividido a 9.8 daría 0.51 segundos, que se demora en llegar a la posición de la altura máxima. Entonces con ese tiempo y nuestra ecuación de posición podemos calcular la posición en el que está en ese tiempo, que es nuestra altura máxima. Entonces ya conocemos nuestro Y inicial, que es 40, ya conocemos la velocidad inicial, que es 5, y el tiempo, que serían 0.55, que es el tiempo en el que llega a su altura máxima, menos un medio de la gravedad sería menos 4.9 por ese mismo tiempo al cuadrado. El tiempo de la altura máxima nos da la posición de la altura máxima, que es h. Y si resolvemos esa ecuación en una calculadora, nos daría una altura de 41.27 metros, que sería su posición máxima o su altura máxima. Luego nos dice que grafiquemos la aceleración. Sabemos que la aceleración es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, ya que es una magnitud negativa que apunta hacia abajo, que la velocidad en cualquier instante sabemos que sería igual a 5 menos la gravedad por el tiempo, donde tendríamos una ecuación lineal donde
la velocidad dependería del tiempo, o sea que dependiendo en el instante del tiempo en el que nos ubiquemos, nos va a arrojar una velocidad. Y sabemos que nuestra posición en cualquier instante, en función del tiempo, es igual a la velocidad inicial, a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y esta sería una ecuación cuadrática, o sea que su gráfica sería, y el término x a la 2 o t a la 2 está negativo, o sea que sería una parábola que abriría hacia abajo. Este tendría una pendiente negativa, o sea que sería una ecuación lineal decreciente, y esa sería una ecuación constante con magnitud negativa. Entonces miremos la gráfica de la aceleración en el eje Y y tiempo en el eje X, que es nuestro eje de la variable independiente, y nuestra aceleración estaría cerquita al 10, menos 9.8 metros por segundo, y es constante en el tiempo, o sea que no importa el tiempo, siempre la aceleración es nuestra gravedad cuando un objeto está en caída libre. En este caso la velocidad empezaría en 0 y sería decreciente. Vemos que llega un instante donde la velocidad se hace 0 y la velocidad pasa de estar de 5 positivo, llegar a 0 y volverse negativa, y cada vez más negativa, porque cada vez que va cayendo una distancia más grande, la velocidad sería una magnitud más grande negativa, ya que iría hacia abajo. Y nuestra ecuación de posición sería una parábola, iniciaría en 0 acá en una posición de 40 y un tiempo igual a 0. A medida que pasa el tiempo llega a una posición que ya vimos que es 41.27 y desciende hasta una posición de 0 en un tiempo, vemos acá que descendió en un tiempo de 2.80 y algo, vemos en un tiempo de 3 algo, vemos que aquí está entre el 2 y el 4. Entonces este sería el final y estas serían las gráficas de nuestro ejercicio. Amigos, no olviden suscribirse a su canal Mundo de Mente, entrar a la página en Facebook Mundo de Mente para cualquier colaboración que podamos hacer. Gracias por suscribirse a su canal, dejen sus dudas y opiniones en los comentarios, comenten si les gustó este video y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.